comunicación con el secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo. Hola Sergio, ¿cómo estás? Roberto Navarro te habla. Roberto, un gusto saludarte, un saludo a toda la audiencia. Estamos a la salida de esta pandemia con una puja distributiva con todo, ¿no? Con una parte del empresariado queriendo capturar la renta con inflación. Y ahí el presidente llama a sentarse en una mesa. Lo primero que te quería preguntar, como yo además sé que estuviste con él, es ¿cómo va a ser esa mesa? ¿Quién va a representar a los trabajadores? ¿Si van a ir separados? Porque bueno, el movimiento obrero está separado, ¿no? ¿Cómo va a ser? Bueno, lo que me expresó en esta reunión el presidente es que él había pedido una convocatoria amplia en el mundo sindical a todos los sectores que tienen representación. Y la mesa de mañana va a estar en ese sentido, es decir, yo he sido invitado también, ha sido invitado Moyano porque estuve hablando con él el fin de semana, así que vamos a concurrir todos. Lo que sí creo que si bien es un tema para abordar, el de precios y salarios, me parece que la convocatoria debería tener por objeto empezar a transitar los pasos para crear ese Consejo Económico y Social, porque con precios y salarios, pues una discusión coyuntural, pero no alcanza. Me parece que hay que discutir otras cosas en las cuales hay que buscar consensos y si no, tomar decisiones, ¿no? ¿Sobre qué otros temas, Sergio? ¿A qué te referís? Mira, me refiero puntualmente, una cosa es discutir precio y salario, que es una coyuntura, pero en el fondo lo que hay que discutir es cómo se forman los precios, ¿no? Porque no hay un control muy exacto, digamos, de cómo se forma un precio, y así te encontrás con que o algunos oligopolios terminan formando precios con una tasa de rentabilidad sideral que repercute básicamente en alimentos. Cuando uno mira la inflación, se da cuenta que la canasta alimentaria, que es lo que se come en la mesa de los argentinos, crece más que el índice de precios, con lo cual claramente hay que pegarle una mirada a eso si se pretende reformular esa relación en Argentina y si se pretende discutir la inflación. Para discutir la inflación hay que discutir la formación de precios, ¿no? Este es uno de los temas. Obviamente hay que discutir el tema judicial, hay que discutir el tema previsional, hay que discutir el tema tributario, el tema financiero. Me parece que sería un buen punto de encuentro, empezar una discusión, pero que la discusión sea mucho más amplia y más profunda. Claramente el precio de los alimentos va por delante de la inflación, y la diferencia entre la inflación del resto de los productos y de los alimentos tiene que ver con la fortísima suba del precio de los commodities en Chicago. La forma histórica en que desacoplamos esos precios es con cupos o retenciones o las dos cosas. Ahora, la verdad es que cuando el gobierno lo intentó, a principio de año, tuvo un lockout de 3 días. ¿Te acordás que prohibió las exportaciones de maíz y lo tuvo que levantar, la verdad? Entonces, ahí hay algo concreto. Los tipos te hacen un lockout, te dejan de liquidar, te dejan sin dólares y te complican la vida. Por eso decía precisamente que hay que o buscar consenso o tomar decisiones, y creo que esa es una materia fundamental, la que acabé de explicar, cómo se desacoplan esos precios de los valores internacionales para el consumo interno. Así que, y también toda vez que uno determine cómo es esa cadena de costos que tienen los formadores de precios, también hay que ejercer un fuerte control a través de crear algún instituto o algo que controle cómo es después esos precios y que lleguen realmente con una tasa de rentabilidad razonable. Creo que alguna vez el Código Civil hablaba de esa tasa de rentabilidad razonable, y es un buen concepto. Una cosa es que todo el mundo sabe que vivimos en un mundo capitalista y que el empresario tiene que tener una renta, otra cosa es que esa renta sea sea desmesurada y que repercuta directamente en los que menos tienen. Los argentinos, en el grueso y su gran mayoría, lo que gana de salario lo invierte en su propia subsistencia, en la comida mayoritariamente. Quizá un pequeño grupo tenga capacidad de ahorro, pero el resto lo invierte en bienes que tienen que ver con la alimentación, básicamente, con la medicación, y son los productos que más suben, ¿no? Ahora, vos fíjate que vos decías, bueno, hay que negociar y si no se puede acordar, hay que tomar decisiones, ¿no? Y hay veces que el gobierno lo hace, tomó una decisión muy importante el mes pasado relacionado a los nuevos servicios públicos, ¿no? De telefonía, de cable, de internet.
y las empresas lo están resistiendo y no están haciéndole caso al gobierno, ¿no? Subieron igual los precios. Bueno, hay una resolución judicial al respecto y creo que se tienen que allanar la resolución judicial y no hacerte cargo de las consecuencias judiciales del incumplimiento de la resolución en este sentido. Así que yo creo que fue una de las políticas que impulsó el gobierno que mayor impacto tiene desde el punto de vista del poder, ¿no? Porque justamente se mete con las empresas, particularmente con los multimedios que tienen un poder muy fuerte en materia comunicacional. Y me parece una buena decisión avanzar en ese sentido. Y bueno, sé que han recurrido a la justicia ha hecho retrotraer y que tengan que devolver la plata que habían cobrado, y si no, se tendrán que hacer cargo de las consecuencias de una decisión judicial no aceptada, que creo que va a ser siempre un costo mayor. El gobierno hizo su cometido, que fue establecer el decreto, y la justicia ha determinado que ese decreto tiene validez, así que me parece que ahora el camino que queda es ejecutar esa resolución judicial. ¿A través de qué organismo, y son públicos o no? La verdad que no tengo tan fino ese conocimiento, pero si hay una resolución judicial se tiene que cumplir. Sergio, en esta puja por la renta, indudablemente los sindicatos son muy importantes. Vos has demostrado cómo defendés a tus trabajadores, tenés uno de los salarios más altos del país. Ahora, el movimiento obrero unificado en general ha sido más poderoso. Hoy había alguna nota que decía que podía, la forma en que está la CGT hoy podía modificarse y que vos y algún otro podían sumarse y armar una mesa de 4 o 5 personas. ¿Vos qué pensás sobre eso? Mira, en principio creo que se hace necesaria la unidad aún en la diferencia. Creo que la unidad con contenido no es que supla las diferencias, pero por lo menos pone el horizonte en otro lugar. A mí siempre me ha preocupado y he trabajado y estamos trabajando en poder construir un programa, primero para ofrecérselo al resto de los compañeros del movimiento obrero, lo estamos haciendo desde la bancaria, en donde expresemos con claridad qué pensamos de cada tema. La CGT va a concurrir el miércoles, yo voy a ser parte de esa comitiva porque es amplia. Sé que también el presidente había pedido que estuviera presente Moyano y me parece que va a estar por lo que he hablado con él. Pero el tema es el día después. Nosotros nos juntamos, vamos, pero el día después, ¿qué hacemos? Si nosotros no tenemos agenda, la agenda la marcan las corporaciones, la marcan los sectores empresarios. Entonces me parece de suma importancia eso del programa, después del programa la unidad con contenido, y después habrá que resolver quién la encabeza y bajo qué forma, que debe ser quien mejor interprete ese programa. Adelantarnos a una discusión de la forma de conducción y de los nombres, me parece que sería cometer un error sistemático que se viene cometiendo en el último tiempo. Hay que discutir un programa, después la unidad y después los nombres. Hay sindicalistas importantes de este país que arman sus planes junto con la Asociación Empresaria Argentina, que uno lo ve reunirse todo el tiempo. ¿Es compatible eso? Mirá, la verdad que no conozco otras experiencias, sí sé la mía en el sector y hasta ahora nosotros no hemos tenido una buena experiencia con el sector porque tenemos miradas encontradas. A veces nosotros sostenemos que el servicio financiero debe ser un servicio público y ellos claramente no tienen esa mirada. Nosotros venimos sosteniendo desde el discurso, la acción y la coherencia que tenemos que terminar con un festival de títulos públicos que es quitarle activo a los bancos y capacidad prestable, y los bancos deben retomar su función esencial de prestar dinero, que es tomar y prestar dinero, y por ahí ellos en eso quizá desde lo discursivo tengan algo parecido a lo nuestro, pero en el fondo en su acción lo que terminan haciendo es banca de inversión, que es una banca de riesgo, que es la compra de títulos, las posiciones en dólares o fondos de inversión. Entonces, la experiencia nuestra en este sentido debo decir que no ha sido buena, y la primera propuesta que nos hacen, por ejemplo en paritaria, tiene que ver casi con macrismo explícito, porque nos planteaban crear una le denominaban Comisión para el Empleo Joven y Paridad de Género, que era el mismo título que le había puesto Macri Triaca a un proyecto que enviaron al Parlamento, y en donde establecen que los trabajadores que ingresen en la actividad de aquí en adelante, durante el lapso de 1 año, 2 años, percibirían un salario del 70% inferior al salario más bajo del convenio.
Entonces no podés ponerte de acuerdo bajo esas características. Nosotros queremos discutir el avance tecnológico y su impacto no solo en el empleo, sino en la calidad del empleo. Pero lo que no lo quieren discutir, porque mientras el trabajador va a su casa y no tiene ningún tipo de regulación, la regulación le impone el más poderoso, que es el sector empresario, sobre el trabajador, que queda desprotegido. Vos le perdés ese contacto directo de tenerlo al trabajador en la empresa y que interactúe con sus compañeros, inclusive en el marco de un conflicto cuando tenga un problema en un sector o en una actividad. Entonces, no es bueno, porque tenemos miradas diferentes de muchas cosas. No sé, la verdad, en otros lugares si les habrá funcionado o no, por eso no te puedo decir. En mi caso, que es el sector financiero, hasta ahora no hemos podido avanzar en ningún acuerdo que uno pueda decir es beneficioso para las dos partes. Vos mencionaste, y los sindicalistas no lo suelen hacer, que en ese acuerdo económico y social hay que hablar de la justicia también. Una justicia que parece que se mantuviera igual que cuando estaba el macrismo, ¿no? El lawfare funciona a full. ¿Cuáles serían tus propuestas? ¿Qué es lo que vos pensás que hay que hacer? Mirá, yo lo que digo, tengo un caso emblemático. Nosotros tenemos un problema de encuadramiento con una empresa inclusive del Estado, que es Nación Servicio. El tema viene del 2013. Son trabajadores que están bajo otro encuadramiento sindical. Originariamente vendían productos bancarios y otros productos, era una discusión, después vendían solo productos bancarios. Hicimos el recorrido que hay que hacer, que es presentarse en el comité arbitral de CGT, obtuvimos resolución favorable, el sindicato que tenía el conflicto de representación con nosotros también se presentó, apeló, ganamos la apelación, llevamos el convenio para ejecutarlo en el banco dispuesto a ejecutarlo para que le empiecen a pagar como bancario. Se presenta este sindicato en una cámara, no tengo presente, porque si no te la daría, el número ahora no lo tengo presente, en una cámara laboral, y tiene una medida cautelar de no innovar mientras los jueces analizan la cuestión de fondo. 2013, hace 7 años, los trabajadores hace 7 años que no cobran el salario de bancario y nadie se hace cargo en la justicia de dictar una medida cautelar durante 7 años. Entonces, hay cosas que hay que revertirla. Medio como que la presión mediática también impulsa que muchas veces las resoluciones judiciales están más atadas a la presión de lo que van a decir los medios que al propio derecho, ¿no? Un ejemplo claro es el tema, lo digo por mi actividad, el tema del dólar futuro, que la ex vicepresidenta, el actual presidente del Banco Central, el ex presidente del Banco Central que fue Banoli y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, más creo que uno de sus secretarios, que me parece que era Manuel Álvarez aquí, todavía tienen un juicio y con algunos con procesamiento por el dólar futuro, pero si es por eso tenés que meter preso a todos los presidentes del Banco Central desde que empezaron hasta ahora y a todos los presidentes de la Nación, porque es una operación de tipo económica, es una definición económica que toma un gobierno dentro del marco de su política económica y la judicializan de un modo en que no terminás de entender cuál es el sentido. Sí lo sabés cuál es el sentido es estrictamente político, ¿no? Porque después tuviste a los 30 días de haber iniciado ese juicio de dólar futuro, tuviste la situación que fijaron el precio del dólar 3 funcionarios de gobierno en el Banco Central, en el gobierno de Cambiemos, pero ellos no fueron a juicio, y si fueron a juicio ya se lo terminaron rapidito. Entonces me parece que hay un montón de cosas que reformular, que tienen que contar inexorablemente con la presencia de los trabajadores judiciales en la mesa de discusión. Tampoco podés hacer una reforma judicial solamente desde el conocimiento, por supuesto respetable, de eminencias en el derecho. También tenés que ver a los trabajadores y cómo funciona la justicia con la presencia de los trabajadores en esa mesa de discusión. Es bien interesante, ¿no? Porque uno ve que el presidente obviamente está al tanto de todos estos problemas, los comenta, pero no se avanza. Y por ahí, si tuviera el apoyo explícito y manifestado del movimiento obrero y de otros sectores, podría acumular el poder necesario para avanzar en algunas cosas en las que si no se avanza es todo bien complicado, ¿no? Ahí das en la tecla, ¿no? Yo siempre suelo decir que cuando gobierna el neoliberalismo, su base de protección es precisamente el poder económico, particularmente el concentrado, y los grandes multimedios, que le forman una coraza casi impenetrable a la gestión de los gobiernos de derecha o neoliberales. Y cuando los gobiernos populares tienen que gobernar,
debería haber una estrecha alianza con el movimiento obrero, con los movimientos sociales y con los partidos políticos de raigambre popular. Me parece que si no hay acuerdos en una mesa de un Consejo Económico y Social, hay que recrear fuertemente esa relación de poder que necesita un gobierno popular para ejercer el poder como corresponde. Ellos cuando gobiernan, cuando digo ellos claramente, digo la derecha, digo el neoliberalismo, ejercen el poder a partir precisamente del sustento que le dan los factores económicos y que le dan los grandes multimedios. Bueno, el ejercicio del poder lo tiene que tener el presidente de la Nación sustentado en estas tres patas que te decía: partidos políticos, movimientos sociales, movimientos sindicales, y a partir de ahí es necesaria la unidad del movimiento obrero para acompañar ese proceso en caso que se dé que no haya consenso, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, ustedes deberían ser la coraza del presidente, digamos, ¿no? Nosotros lo que deberíamos tener es agenda propia compartida con el presidente. Porque tampoco es que nosotros somos, como que tampoco es que nosotros somos carne de cañón en una pelea. El movimiento obrero tiene que tener sus posiciones y tiene que discutir política con las autoridades de gobierno y fijar posiciones a partir de ese entendimiento de la política, ¿no? Bueno, pero aprovecho que vos sos tan claro para entrarle al tema, y hay que decir que dentro del movimiento obrero no todos piensan igual, y que no sé si están dispuestos, si son parte de la coraza del presidente o son parte de la coraza del poder económico, a veces cuando los veo que se reúnen tantos con AEA. Bueno, es el camino que hay que hacer y el trabajo que hay que hacer. Creo que tenemos una oportunidad ahora con esta convocatoria y no hay que desaprovechar. Sergio, muchísimas gracias, la verdad que muy claro y aprendemos y sumamos mucho con el público. Te mando un abrazo. Gracias, Roberto, un saludo a toda la audiencia y felicitaciones como siempre por el programa y por la valentía de las cosas que decís con absoluta libertad siempre.